Dicen que el cuerpo de un rey, hinchado como un cadáver olvidado bajo el sol, estalló en su lecho de muerte, derramando un hedor tan vil que los sirvientes huyeron despavoridos, mientras la mismísima corte de Inglaterra temblaba ante el espectáculo de la podredumbre. Antes de sumergirnos en esta historia macabra que desentraña la caída grotesca de uno de los monarcas más infames de la historia, te invito a que te suscribas al canal, dejes tus comentarios y nos regales un like para que podamos seguir trayendo historias tan escalofriantes como esta. Imagina un palacio donde el aire está cargado de un olor fétido, un hedor que no proviene de las cloacas ni de un animal muerto en los jardines, sino del cuerpo mismo de un rey. Enrique VIII, el titán de la Inglaterra Tudor, el hombre que desafió a la Iglesia, decapitó a sus esposas y engulló banquetes hasta reventar, no murió con la dignidad que su corona prometía. Su final fue un espectáculo de horror, un crescendo de podredumbre que culminó en un cuerpo tan corrompido que, según los rumores más oscuros, literalmente explotó en su lecho de muerte, dejando tras de sí un legado de sangre, exceso y un hedor que hizo retroceder a los más valientes. En su juventud, Enrique VIII era un hombre que parecía tocado por los dioses. Alto, con más de 1,80 m, su figura atlética dominaba las justas, donde galopaba con la gracia de un caballero de leyenda. Su melena dorada brillaba bajo el sol, y sus ojos, astutos y penetrantes, podían seducir a una dama o intimidar a un embajador con la misma facilidad. Las crónicas de la época lo describen como un rey renacentista en todo su esplendor. Componía música, escribía poesía, debatía teología con eruditos y manejaba la política con una mezcla de carisma y crueldad que mantenía a Inglaterra y a Europa pendientes de sus caprichos. Las cortes extranjeras enviaban emisarios para cortejarlo, las princesas soñaban con su mano, y los hombres de su corte lo envidiaban en secreto mientras lo adulaban en público. Pero bajo esa fachada de perfección, las semillas de su destrucción ya estaban sembradas. El primer indicio de la decadencia de Enrique no fue su cuerpo, sino su obsesión. Su desesperación por un heredero varón lo llevó a romper con Roma, a declarar la guerra a la Iglesia Católica y a fundar su propia religión, todo para anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Ana Bolena, la mujer que encendió esa chispa, pagó el precio más alto. Su cabeza rodó bajo el hacha del verdugo cuando no pudo darle el hijo que él anhelaba. Y así comenzaron las ejecuciones, las traiciones, los matrimonios que se deshacían en sangre o divorcio. Enrique, que una vez fue un símbolo de virilidad, empezó a mostrar grietas. Las justas, su pasión de juventud, le dejaron heridas que nunca sanaron del todo. Una caída particularmente brutal en 1536, cuando un caballo lo aplastó durante un torneo, dejó su pierna destrozada. La herida se infectó, y aunque los médicos lograron salvarle la vida, las úlceras que se formaron en su pierna se convirtieron en una maldición que lo acompañaría hasta el final. A medida que los años pasaban, el cuerpo de Enrique comenzó a traicionarlo. Su apetito, siempre voraz, se volvió monstruoso. Los banquetes en el palacio de Viteal eran un espectáculo de exceso que rayaba en lo obsceno. Mesas interminables se cubrían con ciervos asados, pavos reales rellenos con especias exóticas, jabalíes enteros cuya grasa chisporroteaba en el fuego, y montañas de pasteles y dulces que desafiaban la imaginación. Los sirvientes, sudando bajo el peso de las bandejas, apenas podían seguir el ritmo del rey, que devoraba con una furia casi animal. La grasa goteaba por su barbilla, su respiración se volvía un jadeo ronco, y a veces se atragantaba, tosiendo pedazos de comida mientras sus cortesanos fingían no verlo. Los rumores en las cocinas decían que el rey podía consumir en una sola sentada lo que una familia entera comería en un mes. Y con cada bocado, su cuerpo crecía, su cintura se expandía, y su salud se desmoronaba. Para la década de 1540, Enrique ya no era el dios dorado de su juventud. Pesaba más de 150 kilos, y su cuerpo, hinchado por la obesidad, era una carga que apenas podía soportar. Las úlceras en sus piernas, ahora crónicas, supuraban constantemente. El pus y la sangre negra empapaban las vendas, y el olor que emanaba de ellas era tan insoportable que los sirvientes debían turnarse para cambiarlas, algunos vomitando en el proceso. Los médicos, con rostros pálidos y manos temblorosas, aplicaban ungüentos que olían a hierbas podridas, pero nada detenía la infección. La gota, esa enfermedad de reyes glotones, lo atormentaba con dolores tan intensos que a veces gritaba en medio de la noche, despertando a todo el palacio. Su armadura, que una vez lució con orgullo, ya no le cabía, y los sastres trabajaban día y noche para coser túnicas que ocultaran su masa descomunal. Pero no había tela suficiente para disfrazar la verdad,
Enrique VIII se estaba pudriendo en vida. Mientras su cuerpo se desmoronaba, su mente seguía el mismo camino. La paranoia se apoderó de él. Cada sombra en la corte era un traidor, cada susurro una conspiración. Sus consejeros, que una vez lo veneraron, ahora temblaban al acercarse a él, temiendo que un mal comentario los enviara al patíbulo. Catalina Howard, su quinta esposa, fue decapitada por adulterio en 1542, y aunque las pruebas eran dudosas, Enrique no dudó en firmar su sentencia de muerte. Su corte, antaño un lugar de música y risas, se había convertido en un nido de miedo, donde nadie sabía quién sería el próximo en caer bajo la ira del rey. Los banquetes seguían, pero ahora eran un recordatorio de su decadencia. El rey, sentado en un trono reforzado para soportar su peso, devoraba mientras sus cortesanos lo miraban en silencio, temiendo provocar su furia. El palacio de Viteal, con sus salones dorados y sus tapices de seda, se convirtió en un escenario grotesco. Los sirvientes contaban historias en voz baja sobre las noches en que el rey, incapaz de dormir por el dolor, rugía como un animal herido. Las criadas que limpiaban sus aposentos debían llevar paños empapados en lavanda para no desmayarse por el olor de las úlceras. Y en las tabernas de Londres, los rumores se extendían como la pólvora. El rey estaba maldito, decían. Algunos susurraban que era la sífilis, esa plaga de los libertinos, la que lo estaba devorando. Otros creían que era un castigo divino por sus pecados, las esposas ejecutadas, las iglesias saqueadas, los monasterios destruidos. Fuera lo que fuera, una cosa era clara: Enrique VIII, el hombre que quiso ser inmortal, estaba cayendo en un abismo de podredumbre, y nadie podía detenerlo. A medida que el invierno de 1546 se cernía sobre Inglaterra, el palacio de Viteal se convirtió en una tumba viviente para Enrique VIII. El rey, que una vez cabalgó con la fuerza de un toro, ahora yacía confinado en su lecho, un coloso de carne hinchada que apenas podía moverse sin ayuda. Su cuerpo, un campo de batalla de infecciones y excesos, parecía desmoronarse bajo su propio peso. Las úlceras en sus piernas habían empeorado, convirtiéndose en cráteres abiertos que resumaban un pus espeso y oscuro, mezclado con sangre coagulada que manchaba las sábanas de lino. El olor que emanaba de estas heridas era tan insoportable que los sirvientes debían cubrirse el rostro con paños empapados en vinagre y hierbas para no desmayarse al entrar en la habitación. Incluso los médicos, hombres acostumbrados a los horrores de la enfermedad, palidecían al acercarse, sus manos temblando mientras intentaban aplicar ungüentos que no hacían más que irritar la carne podrida. El abdomen de Enrique, distendido hasta el punto de parecer una barrica a punto de reventar, era un espectáculo grotesco. Las costuras de sus túnicas, confeccionadas a toda prisa por sastres aterrorizados, crujían bajo la presión de su carne. Cada movimiento, por pequeño que fuera, le arrancaba gemidos de dolor, y los sirvientes contaban en susurros que a veces el rey lloraba, no por tristeza, sino por la agonía de un cuerpo que ya no podía soportar su propia existencia. La gota, que lo había atormentado durante años, ahora era una tortura constante. Sus articulaciones, hinchadas y enrojecidas, lo dejaban inmóvil durante horas, y los médicos, desesperados, recurrían a remedios medievales que rayaban en lo absurdo: cataplasmas de estiércol, sanguijuelas que se retorcían en su piel, y brebajes de hierbas amargas que el rey escupía con furia cuando no podía tragarlos. Pero el verdadero horror no estaba solo en su cuerpo, sino en lo que su decadencia provocaba en quienes lo rodeaban. La corte, antaño un hervidero de intrigas y ambición, se había transformado en un lugar de miedo y silencio. Los cortesanos evitaban mirar a los ojos al rey, temiendo que un gesto equivocado desatara su ira. Las historias de su crueldad circulaban como fantasmas por los pasillos. Hombres y mujeres que habían sido ejecutados por un comentario imprudente, un rumor malicioso, o simplemente por estar en el lugar equivocado. Catalina Parr, su sexta esposa, vivía en un estado de constante ansiedad, sabiendo que un solo paso en falso podía enviarla al mismo destino que Ana Bolena y Catalina Howard. Los consejeros, como Thomas Cranmer y Thomas Cromwell, navegaban un campo minado, redactando decretos con manos temblorosas mientras el rey, postrado en su lecho, seguía dictando órdenes con una voz que aún resonaba con la autoridad de un tirano. En las cocinas del palacio, los sirvientes trabajaban sin descanso para satisfacer el apetito insaciable de Enrique. A pesar de su estado, el rey seguía exigiendo banquetes que desafiaban la razón: platos de carne nadando en salsas grasientas, pasteles rellenos de hígado y especias, y jarras de vino que se vaciaban tan rápido como llegaban. Pero ahora, comer era un acto de desafío contra la muerte. Cada bocado parecía acelerar su deterioro,
y los sirvientes que lo atendían contaban cómo el rey a veces se atragantaba, su rostro enrojeciendo mientras tosía y escupía trozos de comida. Algunos decían que el vino que bebía olía a podredumbre, como si su propio cuerpo estuviera contaminando todo lo que tocaba. Y sin embargo, Enrique seguía comiendo, como si pudiera llenar el vacío de su propia mortalidad con más y más comida. Los rumores en Londres se habían vuelto incontrolables. En las tabernas, los campesinos hablaban de un rey maldito, un hombre cuyo cuerpo estaba pagando el precio de sus pecados. Algunos decían que la sífilis, esa enfermedad que devoraba a los reyes y a los mendigos por igual, había infectado su sangre, corrompiendo su carne desde dentro. Otros creían que era la diabetes, una palabra apenas entendida en la época, la que estaba convirtiendo su cuerpo en una ruina. Los más supersticiosos susurraban que el diablo mismo había reclamado a Enrique, que las almas de sus esposas ejecutadas lo perseguían desde el más allá, llenando su cuerpo de veneno. Fuera cual fuera la verdad, una cosa era segura: el rey estaba muriendo, y su muerte no sería limpia ni digna. En las últimas semanas de 1546, Enrique apenas podía hablar. Su voz, que una vez resonó en los salones de Viteal, se había reducido a un jadeo ronco, interrumpido por accesos de tos que hacían temblar su cuerpo. Los médicos, desesperados por salvarlo, o al menos por prolongar su vida lo suficiente como para evitar la ira de la corte, recurrieron a medidas extremas. Le drenaban las heridas con cuchillos candentes, un procedimiento tan brutal que los gritos del rey se oían hasta en los jardines del palacio. Le administraban mercurio, un veneno disfrazado de cura, que solo aceleraba la putrefacción de su cuerpo. Y mientras tanto, el palacio se llenaba de un olor que no podía ser contenido, un hedor dulzón y nauseabundo, como carne podrida bajo el sol, que se filtraba por las rendijas de las puertas y hacía que los guardias se taparan la nariz. Los sirvientes que atendían al rey vivían en un estado de terror constante. Cambiar las sábanas era una tarea de pesadilla. Las telas, empapadas de sudor, sangre y pus, se pegaban a la piel de Enrique, y al arrancarlas, a veces se llevaban pedazos de carne podrida. Algunos contaban que las ratas, atraídas por el olor, se colaban en la habitación por la noche, y los guardias debían ahuyentarlas con antorchas. Los perros del palacio, que antes seguían a Enrique con devoción, ahora aullaban desde la distancia, como si presintieran la muerte que se acercaba. Y en medio de este caos, el rey seguía aferrándose a la vida, murmurando órdenes a sus consejeros, exigiendo que su hijo Eduardo fuera preparado para el trono, y rezando, tal vez por primera vez en años, por un milagro que nunca llegó. En los primeros días de enero de 1547, el palacio de Viteal se había convertido en un mausoleo donde la muerte acechaba en cada rincón. Enrique VIII, el rey que una vez hizo temblar a Europa con su poder, yacía en su lecho como una montaña de carne enferma, su cuerpo un campo de batalla donde la podredumbre libraba su victoria final. El aire en sus aposentos era denso, cargado de un hedor tan abrumador que incluso las gruesas cortinas de terciopelo no podían contenerlo. Era un olor que se adhería a la ropa, a la piel, a los pulmones de quienes se atrevían a acercarse, una mezcla nauseabunda de carne descompuesta, sangre rancia y algo más, algo indescriptible que parecía surgir de las profundidades de un cuerpo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Los sirvientes, con rostros desencajados, entraban en la habitación solo cuando no había otra opción, y muchos preferían arriesgar el castigo antes que enfrentarse al horror de atender al rey moribundo. El cuerpo de Enrique era una visión de pesadilla. Su abdomen, hinchado hasta lo imposible, parecía a punto de estallar incluso en vida. La piel, tensa y brillante como un tambor, estaba moteada de manchas oscuras donde la sangre se había acumulado bajo la superficie. Las úlceras en sus piernas, ahora verdaderos cráteres de carne muerta, supuraban sin cesar, y los médicos, desesperados, habían abandonado cualquier esperanza de curarlas. En su lugar, se limitaban a drenarlas con cuchillos y sondas, un proceso tan brutal que los gritos del rey resonaban por los pasillos, haciendo que los cortesanos se estremecieran en sus habitaciones. El pus que salía de estas heridas era espeso, verde y negro, y a veces contenía fragmentos de tejido que los médicos apartaban con manos temblorosas, temiendo que el mismísimo diablo estuviera dentro del rey. La fiebre consumía a Enrique, bañándolo en un sudor frío que empapaba las sábanas y hacía que su piel brillara con un resplandor malsano. Sus ojos, antaño penetrantes, estaban hundidos en cuencas oscuras, y su respiración era un jadeo laborioso que parecía arrancado de un animal moribundo. A veces, en sus pocos momentos de lucidez, murmuraba sobre su hijo Eduardo, el heredero que debía continuar su legado.
Pero la mayor parte del tiempo, su mente vagaba en un delirio febril, donde las sombras de sus esposas ejecutadas parecían danzar en las paredes. Los sirvientes que lo atendían contaban que a veces Enrique hablaba solo, pidiéndole perdón a Ana Bolena o maldiciendo a Catalina Howard, como si sus fantasmas lo persiguieran desde el más allá. Los médicos, atrapados entre el miedo al rey y el terror a su propia impotencia, recurrieron a remedios cada vez más desesperados. Le administraban dosis de mercurio que quemaban su garganta y hacían que su piel se desprendiera en parches. Le aplicaban cataplasmas de hierbas podridas y estiércol, creyendo que podrían extraer el veneno de su cuerpo. Pero cada tratamiento solo parecía acelerar su deterioro. La gangrena, que había comenzado en sus piernas, ahora se extendía hacia su abdomen, y los médicos susurraban entre ellos que el rey estaba siendo devorado por una infección que ningún hombre podía detener. Algunos decían que era septicemia, otros que era un castigo divino, pero todos coincidían en una cosa: Enrique VIII estaba pudriéndose en vida, y su muerte era solo cuestión de tiempo. El palacio, mientras tanto, se había convertido en un lugar de caos silencioso. Los cortesanos, conscientes de que el fin estaba cerca, comenzaron a posicionarse para el reinado del joven Eduardo, un niño de apenas 9 años que heredaría un trono manchado de sangre y podredumbre. Catalina Parr, la última esposa de Enrique, se movía con cautela, sabiendo que su supervivencia dependía de mantenerse fuera del radar del rey y de los ambiciosos nobles que ya planeaban el futuro. Los consejeros, como Thomas Cranmer, redactaban documentos con manos temblorosas, temiendo que cualquier error los llevara al patíbulo. Y en los pasillos, los sirvientes susurraban rumores que se extendían como la peste: el rey estaba maldito, decían. Su cuerpo, hinchado por los pecados de una vida de excesos, estaba pagando el precio de sus crímenes. El olor en los aposentos de Enrique era ahora tan insoportable que los guardias apostados en la puerta debían ser reemplazados cada pocas horas, incapaces de soportar la náusea. Las criadas que cambiaban las sábanas lo hacían con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por el horror de lo que veían. Las telas, empapadas de fluidos corporales, se pegaban a la piel del rey, y al arrancarlas, a veces se llevaban pedazos de carne muerta que caían al suelo con un sonido húmedo. Los perros del palacio, que antes seguían al rey con devoción, ahora evitaban sus aposentos, y los pocos que se aventuraban cerca aullaban como si presintieran algo sobrenatural. Incluso las ratas, que normalmente se habrían sentido atraídas por el olor, parecían evitar la habitación, como si supieran que lo que yacía allí era algo más allá de la muerte natural. En la noche del 27 de enero de 1547, Enrique VIII entró en un estado de semi-inconsciencia. Su respiración era tan débil que los médicos debían acercarse peligrosamente para confirmar que aún vivía. Sus manos, hinchadas y grises, se aferraban débilmente a las sábanas, como si intentara retener la vida que se le escapaba. Los cortesanos que se atrevían a entrar en la habitación lo hacían con rostros pálidos, algunos rezando en voz baja, otros simplemente mirando con una mezcla de miedo y fascinación. Nadie sabía exactamente qué lo estaba matando. ¿Era la sífilis, que había devorado su cuerpo durante años? ¿Era la diabetes, que había convertido su sangre en veneno? ¿O era, como creían los más supersticiosos, la ira de Dios castigando a un rey que había desafiado todas las leyes humanas y divinas? Fuera lo que fuera, el final estaba cerca, y el palacio entero lo sabía. Cuando el amanecer del 28 de enero tiñó el cielo de un rojo apagado, Enrique VIII exhaló su último aliento. Los médicos, agotados y aterrorizados, confirmaron su muerte, pero el verdadero horror estaba por comenzar. El cuerpo del rey, ya hinchado en vida, comenzó a descomponerse a una velocidad alarmante. Los gases de la putrefacción, atrapados en su abdomen, empezaron a acumularse, y la piel, tensa como un tambor, comenzó a ceder bajo la presión. Lo que sucedió después fue tan grotesco que los sirvientes que lo presenciaron apenas podían hablar de ello sin temblar. La muerte de Enrique VIII, en la gélida madrugada del 28 de enero de 1547, no trajo alivio al palacio de Viteal, sino el comienzo de un horror que nadie en la corte podría haber imaginado. El rey, cuyo cuerpo había sido un campo de batalla de infecciones y excesos en vida, no descansó en paz. Apenas unas horas después de que su corazón dejara de latir, el proceso de descomposición se aceleró con una ferocidad que desafiaba toda lógica. Los gases de la putrefacción, atrapados en su abdomen hinchado, comenzaron a acumularse a una velocidad aterradora, convirtiendo al monarca muerto en una bomba de carne a punto de estallar. Lo que sucedió a continuación fue tan grotesco que los relatos de la época, escritos con manos temblorosas,
apenas se atreven a describirlo, y los rumores que se extendieron por Inglaterra convirtieron la muerte de Enrique en una leyenda de terror. Los sirvientes encargados de preparar el cuerpo para el embalsamamiento entraron en los aposentos reales con el corazón en la garganta. El olor, que ya era insoportable en vida, se había intensificado hasta convertirse en algo casi tangible, un miasma que parecía reptar por las paredes y colarse en los pulmones. Las sábanas que cubrían al rey estaban empapadas de un líquido oscuro y viscoso que se filtraba desde su cuerpo, y al intentar moverlo, los sirvientes se dieron cuenta de que la piel de Enrique estaba tan tensa que crujía como cuero seco. Algunos contaban que podían escuchar un leve silbido, como si el aire escapara de una cavidad invisible. Los embalsamadores, hombres curtidos en el arte de preservar cadáveres, trabajaban con rostros pálidos, sus manos temblando mientras cortaban la piel para extraer los órganos. Pero antes de que pudieran completar su tarea, el horror se desató. Según los relatos más oscuros, el abdomen de Enrique, hinchado por los gases de la descomposición, no pudo soportar más la presión. Con un sonido húmedo y espantoso, como el de una fruta podrida al romperse, el cuerpo del rey se abrió. Un torrente de fluidos pútridos, una mezcla de sangre negra, pus y tejidos licuados, se derramó sobre el lecho, empapando las sábanas y el suelo de madera. El hedor que se liberó fue tan abrumador que varios sirvientes huyeron gritando, algunos vomitando en los pasillos mientras corrían. Los que se quedaron, paralizados por el miedo o el deber, contemplaron un espectáculo que los perseguiría en pesadillas. El cuerpo del rey, destrozado por su propia podredumbre, parecía una caricatura grotesca del hombre que una vez gobernó Inglaterra con mano de hierro. El caos se apoderó de la habitación. Los perros del palacio, atraídos por el olor, comenzaron a aullar y arañar las puertas, y los guardias, con rostros desencajados, tuvieron que usar lanzas para mantenerlos a raya. Las criadas que intentaban limpiar el desastre se desmayaban, incapaces de soportar el hedor o la visión de los restos del rey. Los embalsamadores, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de dignidad, envolvieron el cuerpo en capas de lino empapadas en cera y hierbas, pero el daño estaba hecho. El líquido que se filtraba del cadáver seguía goteando, y los rumores dicen que incluso las tablas del suelo quedaron manchadas para siempre, como si el palacio mismo hubiera sido maldito por la presencia de Enrique. La corte, ya sumida en el caos por la muerte del rey, se paralizó ante el horror. Algunos cortesanos, supersticiosos hasta el tuétano, susurraban que el estallido del cuerpo era una señal divina, un castigo por los pecados de Enrique, las esposas decapitadas, los monasterios saqueados, la sangre derramada en su nombre. Otros, más pragmáticos, señalaban la obesidad mórbida del rey y las infecciones que lo habían consumido en vida como la causa de la descomposición acelerada. La ciencia moderna sugiere que una combinación de septicemia, gangrena y la acumulación de gases en un cuerpo tan deteriorado podría explicar el fenómeno, pero en 1547, nadie tenía respuestas claras. Solo había miedo, asco y un silencio pesado que envolvía a todos los que habían presenciado el espectáculo. El traslado del cuerpo de Enrique a la abadía de Westminster para su funeral fue una procesión marcada por el horror. El ataúd, reforzado con madera y plomo para soportar el peso del rey, era una estructura monstruosa que requería una docena de hombres para moverla. El carro fúnebre, tirado por caballos que relinchaban nerviosamente, se tambaleaba bajo la carga, y los rumores cuentan que un líquido oscuro goteaba desde las juntas del ataúd, dejando un rastro fétido en el camino. Los aldeanos que se reunían para ver pasar el cortejo fúnebre se tapaban la nariz y murmuraban oraciones, convencidos de que el espíritu del rey estaba maldito, condenado a vagar en su propia podredumbre. Algunos incluso afirmaban haber visto sombras moviéndose en el carro, como si el alma de Enrique se negara a abandonar su cuerpo destrozado. El funeral en la abadía de Westminster fue un intento desesperado de restaurar la dignidad del rey. El ataúd fue sellado con más plomo y cubierto con ricos tapices, pero nada podía borrar el recuerdo de lo que había sucedido en Viteal. Los cortesanos que asistieron al servicio religioso lo hicieron con rostros sombríos, algunos todavía temblando por las historias que habían oído. Enrique fue enterrado junto a Jane Seymour, la única esposa que le dio un heredero varón, pero incluso en la muerte, su presencia era una sombra inquietante. Los monjes que cantaban los salmos lo hacían con voces apagadas, y el incienso que llenaba la abadía apenas podía disfrazar el olor que aún parecía emanar del ataúd. La muerte de Enrique VIII no fue solo el fin de un reinado, sino un espectáculo que marcó a todos los que lo presenciaron. En las tabernas de Londres, los rumores se convirtieron en leyendas: el rey que explotó, el monarca castigado por Dios,
el hombre cuya carne traicionó su grandeza. Los historiadores de la época, temerosos de ofender a la corona, apenas mencionaron los detalles más escabrosos, pero los relatos de los sirvientes y los guardias se filtraron al pueblo, alimentando una fascinación morbosa que perduró durante siglos. Inglaterra, ahora bajo el reinado del joven Eduardo V, miraba hacia un futuro incierto, pero el legado de Enrique, manchado de sangre y podredumbre, seguía pesando como una maldición. Y así, el rey que quiso ser inmortal dejó este mundo en un estallido de carne y horror, un recordatorio brutal de que ni las coronas ni el poder pueden detener la decadencia. Su cuerpo, destrozado por su propia glotonería y sus pecados, se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras: vive como quieras, pero la muerte no respeta títulos. En las noches frías de Londres, los ancianos todavía contaban la historia del rey que explotó en su cama, y los niños escuchaban, con los ojos muy abiertos, preguntándose si el espíritu de Enrique aún vagaba, buscando redención en un cuerpo que ya no existía.